Muy bien, hemos hablado entonces acerca de conjuntos abiertos, conjuntos cerrados, escisiones y de puntos de acumulación. Así que vamos a hablar ahora acerca de otro tipo de conjuntos que son los conjuntos acotados, ¿sí? Muy bien, entonces, perdón, acotados no, que estoy diciendo, conjuntos compactos, ¿ya? Ok, listo, comenzamos. Muy bien. A ver, primero definición. Entonces, tenemos X, un subconjunto de los reales. Entonces, este conjunto X es compacto. Este conjunto X es compacto. Si solamente si cumple dos condiciones. X tiene que ser cerrado y X tiene que ser acotado. ¿De acuerdo? Entonces, para que un conjunto sea compacto, se deben verificar estas dos condiciones. La compacidad es un concepto importantísimo en el análisis. Por ejemplo, a ver, un ejemplito. ¿Por qué es importante la... por ejemplo esto, miren. Imagínense esta función, f de x igual a 1 sobre x, cuando x está variando en el intervalo 0, 1. ¿Sí? Ya. Y esta función de aquí. F de x igual a, por decir, la misma, 1 sobre x, pero ahora con x perteneciente al intervalo 1, 2. ¿Sí? Todos ustedes saben, mejor para distinguirlas, a esta de aquí la voy a llamar g. ¿Ya? Todos ustedes saben que el gráfico de esta función f de x igual a 1 sobre x es una curva que tiene más o menos esta forma. Es un pedazo de... Es una hipérbola en realidad el gráfico de esta función. Y si pensamos en x positivo nada más, pues tendríamos aquí una rama de la hipérbola. ¿Cierto? Una hipérbola oblicua. Muy bien. Entonces, si nosotros pensamos en el primer gráfico, en la función f de x igual a 1 sobre x, el gráfico de esa función sería esta parte de aquí. Más o menos hasta aquí. ¿Cierto? Ahí está. 1. ¿Sí? Ahí está. Y si pensamos en el gráfico de la segunda parte, por ejemplo, esta función g, la vamos a anotar de color amarillo, 1 sobre x de 1 a 2, el gráfico sería más o menos así. Hasta ahí más o menos, ¿cierto? Ahí está, 1, 2. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la función amarilla es acotada, ¿no? Es acotada superior e inferiormente. Y la función roja, esta de aquí, que está definida en el intervalo 0, 1, no es acotada. Y claro que en este caso yo lo puedo... bueno, la función f es acotada inferiormente por 1, pero no es acotada superiormente. Por lo tanto, f no es acotada. Claro que esto yo lo puedo afirmarlo solamente mirando el gráfico, ¿ya? Pero aún sin graficar yo podría, podría afirmar eso solamente mirando la estructura de los dominios, ¿sí? Este conjunto es un conjunto acotado y este de aquí también acotado. Pero este conjunto es un conjunto, además el de la derecha, es un conjunto cerrado. Si es cerrado y es acotado, es compacto, ¿sí? Y este conjunto es un conjunto abierto, ¿sí? Este de acá no es compacto, no es compacto. Muy bien. Entonces, hay un teorema importantísimo en análisis que dice que cada vez que nosotros tenemos una función phi continua, imagínense que yo tengo una función phi que está definida en un conjunto
K hacia R, continua, y el conjunto K es compacto, ¿de acuerdo? Creo que todos recordamos la idea de continuidad, al menos la idea geométrica. Si phi es una función continua definida sobre un conjunto compacto, entonces phi asume valores máximo y mínimo. Máximo y mínimo sobre K. Ahí está. Ahí está. Un teorema de máximos y mínimos que se obtiene gracias a la compacidad. Y el ejemplo de que es gracias a la compacidad, pues, o el contraejemplo, está aquí con esta función, ¿sí? El dominio 0,1 no es un conjunto compacto y esa función no alcanza su valor máximo, ¿de acuerdo? No alcanza, no tiene valor máximo, ¿sí? Cuando x se acerca al 0 por la derecha, la función f de x igual a 1 sobre x se va hacia más infinito. Y entonces alguien podría decirme, sí, profe, pero yo sí podría dibujar una función que alcance máximo en 0,1, porque yo podría dibujar, por ejemplo, aquí así. Y este de acá es el 1 y este de aquí es el 0, pues la función alcanza su máximo acá. Claro, yo no estoy diciendo que no tenga. Pero en general, si una función está definida sobre un conjunto abierto, no tenemos cómo garantizar que la función asuma o alcance un valor máximo o un valor mínimo. Cosa que sí se logra si es que el dominio, si es que el conjunto de definición es un conjunto compacto. Muy bien, esa es una de las razones por las que estudiamos la compacidad de un conjunto. Y lo que queremos nosotros es tener algunas herramientas, algunos resultados que nos permitan caracterizar o que nos permitan decidir cuándo un conjunto es o no es compacto. ¿Sí? La definición es bien fácil de recordar, creo. Un conjunto se llama compacto si es cerrado y acotado. Basta que una de estas dos condiciones no se cumpla para que el conjunto no sea compacto. ¿Ok? Muy bien, entonces un conjunto X es compacto si solamente si X es cerrado y acotado. Estamos hablando de conjuntos X en la recta, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos por aquí un ejemplo de conjunto compacto. El más sencillo quizás es el que acabo de dar hace un rato con el gráfico. Un intervalo cerrado y acotado. El intervalo AB, cerrado en ambos extremos, es un conjunto cerrado que además, como ustedes saben, es acotado. Así que ese de ahí es compacto. Este de acá, cerrado en A, abierto en B, no es compacto, ¿de acuerdo? Porque ustedes saben que la cerradura de esto no es el propio conjunto, sino es un conjunto un poquito más grande que es ese. ¿De acuerdo? Listo. Un primer resultado que tiene que ver con la compacidad dice lo siguiente. Dice que un conjunto es compacto, sí, solamente sí, sí, solamente sí. Toda sucesión de X posee una subsucesión que converge a un elemento de X. Esta condición de aquí es importantísima. Que converja a un elemento que pertenezca a X. ¿De acuerdo? El elemento tiene que pertenecer a X. Entonces, un conjunto se llama compacto si, solamente si, toda sucesión del conjunto posee una subsucesión que converge a un elemento del conjunto. A ver, vamos a probar eso. En realidad, como es un sí, solo sí, nosotros vamos a poder reemplazar esta definición que habíamos dado de que X es compacto, si solamente si X es cerrado y acotado. Esta definición la vamos a poder reemplazar por esta de acá, para toda sucesión X sub n en X, mejor así, toda sucesión X sub n en X posee una subsucesión que converge a un elemento de X. ¿Ya? Vuelvo a insistir en la importancia de esta frase, que sea un elemento de X. ¿De acuerdo? Porque yo podría tener un conjunto como este, por ejemplo, el 0,1. ¿Sí? Y yo podría tener esta sucesión, la sucesión X sub n,
igual a 1 sobre n. ¿De acuerdo? Para todo n, esto de acá está en x, ¿cierto? Para todo n mayor que 2, ¿no? Esto de acá está en x, ¿de acuerdo? Mejor voy a colocar así. Entonces, esto de acá está en x para todo n natural. Y además nosotros sabemos que x sub n converge, y converge a 0. Pero este elemento no pertenece a x. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese 0, por ser el límite de una sucesión de elementos en x, ese 0 es un punto adherente de x, también es un punto de acumulación de x, ¿de acuerdo? Pero no pertenece a x. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importantísimo recordar o notar esto de aquí, que tiene que converger a un elemento de x, ¿de acuerdo? Por eso es que lo subrayo ya 3 veces. Bueno, además, si ustedes revisan, chicos, otros libros de topología o de análisis en general, ustedes van a darse cuenta que esta de aquí aparece como definición, que toda sucesión en X posee una subsucesión que converge a un elemento de X. ¿Sí? Esa aparece como la definición de la compacidad o la definición de que un conjunto sea compacto. Cuando el conjunto en el que estamos trabajando es, como en el caso de nuestro curso, R, que es un conjunto que tiene dimensión finita. Cuando el conjunto o el espacio sobre el que trabajamos es de dimensión finita, estas dos definiciones son equivalentes. Más adelante, ustedes, creo que en unos 3 ciclos o 4, ustedes van a estudiar un curso que se llama Análisis Funcional. Es un lindísimo curso. A mí me gusta mucho dictar ese curso. Bueno, hace tiempo que no me dan, ¿no? Pero es un curso lindísimo. Y en este curso, ustedes van a estudiar, por ejemplo, espacios vectoriales que sean normados, espacios vectoriales que sean métricos. Y, la norma de un espacio es lo que reemplazaría al valor absoluto en R. ¿Sí? Y entonces, en espacios de dimensión infinita, si X es un espacio vectorial con una norma y que tiene dimensión infinita, la bola unitaria de centro cero, estaría formada por todos los elementos del espacio que se encuentran a una distancia del cero menor que 1, menor o igual que 1, la bola unitaria. Este de aquí es un conjunto cerrado, es acotado, pero no es compacto. Entonces, en dimensión infinita, cerrado y acotado no significa compacidad, no significa compacto. ¿Ya? En dimensión infinita, esta es la definición de conjunto compacto, esta que está aquí abajo. ¿Ya? Esta es una definición más general. En dimensión finita son equivalentes con que sea cerrado y acotado, pero en dimensión infinita no. Como nuestro curso es en dimensión 1, ¿ya? Porque R es unidimensional, entonces funciona. Funciona que estas dos definiciones son equivalentes. Ok, vamos a demostrar el teorema entonces. Vamos con la ida. A ver, ¿qué estamos queriendo probar? Estamos queriendo probar que... ¿Dónde está? Pasó con el teorema. Chicos, creo que lo borré. Ah, no, acá está. Dice que un conjunto es compacto si y solamente si toda sucesión en X posee una subsucesión. Toda sucesión en X posee una subsucesión que converge a un elemento de X. Entonces, teorema. Decía que vamos a probar la ida. Entonces, nuestra hipótesis es de que X es compacto. Entonces, lo que queremos probar por demostrar, o la tesis, que toda sucesión X sub n en X posee una subsucesión que converge a un elemento del mismo conjunto X. Ya vamos a probar eso. Entonces, como X es compacto, entonces X es cerrado y acotado. Eso significa conjunto compacto para nosotros, cerrado y acotado.
Entonces, como yo quiero probar que toda sucesión posee una subsucesión convergente a un elemento de X, voy a tomar una sucesión. Voy a decir sea X sub n una sucesión en X. Que sea una sucesión en X significa que esa está contenida en X. Pero X es acotado. Y como la sucesión es un subconjunto de X, entonces en particular esta sucesión X sub n es acotada. Mejor lo escribo acá. Entonces, como X es acotado, entonces, en particular, la sucesión X sub n también es acotada. ¿De acuerdo? Si la sucesión es acotada, entonces por el teorema de Bolzano-Weierstrass, X sub n posee una subsucesión, vamos a bautizarla con el nombre de X n sub k, que es convergente. ¿De acuerdo? Una subsucesión convergente. Entonces, como esta sucesión X sub n está dentro de X, obviamente la subsucesión también va a estar dentro de X, porque la subsucesión es una cantidad de elementos de la sucesión. Muy bien. Entonces, denotemos. Como ya sabemos que esta X n sub k converge, vamos a anotar a su límite, vamos a darle un nombre, el límite de X n sub k, que sea A. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿cómo? ¿Qué es lo que me estaría faltando probar? Lo único que me estaría faltando probar. Chicos, ¿alguien está acompañando la prueba o estoy tristemente hablando solo? O sea que si les digo que ya acabé la prueba, nadie dice nada. Acá estamos, profesor. Ahí están. ¿Y saben lo que falta o no? Cumplir que es cerrado. ¿Ah? Cumplir que es cerrado. Que es cerrado. Pero el conjunto ya es cerrado por hipótesis. Esto de acá significa por demostrar. Esto de acá es lo que quiero demostrar. Tengo que demostrar que toda sucesión en X posee una subsucesión que converge. Hasta ahí ya está probado. He tomado una sucesión cualquiera en X y he probado que esa sucesión posee una subsucesión que converge. Pero lo que me está faltando probar, y por eso repetí tantas veces al inicio, la importancia de que converja a un elemento de X. Así que lo que me falta probar es que este elemento A, el límite, pertenece a X. Eso es lo que me falta probar. ¿Ya? Nada más. Eso es lo que me está faltando probar. Muy bien. Entonces diré lo siguiente. Como X es cerrado, ¿eso qué significa? Significa que X es igual a X raya. ¿De acuerdo? Entonces, pero, ¿qué cosa es X raya? X raya es la cerradura de X. La cerradura de X es el conjunto de los puntos adherentes. Y que un punto sea adherente, ¿qué significa? Eso ahí significa que existe una sucesión, vamos a llamarla una sucesión A sub n en X, tal que A sub n tiende a A. Entonces, como X n sub k es una sucesión en X que tiende a A, ¿esto qué significa? Significa que A pertenece a ¿dónde? Pertenece a la cerradura de X. Pero como X es cerrado, la cerradura de X coincide con X. ¿Y eso qué significa? Significa entonces que A pertenece a X. Y está probado el teorema, al menos la primera implicación, la ida. Muy bien. ¿Qué más? Ahora vamos a probar el retorno. ¿Ya? Y el retorno entonces, ¿cómo se lee? El retorno diría
Hipótesis, toda sucesión X sub n en X posee una subsucesión que converge a un elemento de X. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que probar ahora? Tengo que probar que el conjunto sea compacto. O sea, que el conjunto sea cerrado y acotado. Muy bien. Entonces vamos a probar el retorno. Entonces ahora nuestra hipótesis es que toda sucesión X sub n en X posee una subsucesión que converge a un elemento de X. ¿Ya? Esta última parte, insisto, es lo que diferencia a cualquier otra convergencia. Y lo que yo debo probar por demostrar es que X es compacto. O sea, tengo que probar que X sea cerrado y que además sea acotado. Eso es lo que debo probar. Entonces, a ver, comenzaremos. Primero, voy a probar que X sea cerrado. Entonces vamos a suponer que no lo sea. Supongamos que X no es cerrado. Si X no es cerrado, ¿qué significa? A ver, que un conjunto sea cerrado significa que vale esto. Pero esta inclusión siempre es gratis. O sea que esa siempre vale, sea cual sea el conjunto. Así que en realidad que un conjunto sea cerrado significa que esta de aquí vale. ¿De acuerdo? O sea que todo elemento de la cerradura está en X. Que si el conjunto no es cerrado, ¿qué significa? Significa entonces que existe un elemento A que pertenece a la cerradura y que ese elemento A no está en X. Eso significaría que no sea cerrado. Si el elemento está en la cerradura, ¿qué significa? Significa que existe una sucesión X sub n en X, tal que esta sucesión X sub n converge al punto A. Definición de punto adherente. Pero, ¿qué significa que este punto A no está en X? Eso sería una contradicción con nuestra hipótesis. ¿Por qué? Porque nuestra hipótesis, ¿qué dice? Nuestra hipótesis dice que toda sucesión en X posee una subsucesión que converge a un elemento de X. Entonces, esta de aquí es una sucesión en X que converge al punto A, ¿cierto? Entonces, cualquier subsucesión de xn, ¿hacia dónde va a converger? Entonces, toda subsucesión de xn tendrá o tendrá límite A, ¿cierto? Porque la sucesión es convergente. Pero este A no pertenece a X, así que esto de acá es una contradicción con nuestra hipótesis, ¿de acuerdo? La hipótesis dice que toda sucesión converge a un elemento de X, ¿cierto? Listo. Y esa contradicción, ese absurdo, ¿de dónde proviene? Proviene de haber supuesto que el conjunto X no es cerrado. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que X es cerrado. Muy bien. Ahora, la segunda y última parte. Vamos a probar ahora que el conjunto X es acotado. Entonces, también lo vamos a hacer por contradicción. Vamos a supongamos que X no es acotado. Si X no es acotado, entonces, bueno, que sea acotado, ¿qué significa? Significa que existe una constante C tal que todos los X son menores que C. Para todo X en X. Eso significaría que el conjunto sea acotado. Que no sea acotado, ¿qué significa? Significa que para todo número natural, para todo n natural, siempre vamos a ser capaces de encontrar un elemento X sub n en X, tal que X sub n sea mayor que C. ¿De acuerdo? O sea, lo contrario de esto. Muy bien. ¿Cierto? Entonces, de esa forma,
tenemos una sucesión x sub n en x. ¿De acuerdo? X sub n en x. Entonces, por hipótesis, toda sucesión de x posee una subsucesión. Entonces, existe una subsucesión a la que vamos a llamar xn sub k, tal que xn sub k converge a un número a que va a pertenecer al conjunto x. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la hipótesis, que toda sucesión de x posee una subsucesión que converge a un elemento de x. Muy bien. Entonces, como esta sucesión es convergente, en particular, como xn sub k es convergente, esta de acá se tendría que ser acotada. ¿De acuerdo? Acotada. Pero nosotros sabemos que vale esta condición, que para todo n natural existe xn tal que vale esto, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que, en particular, para todos los nk, porque los nk son naturales, ¿qué cosa vale? Vale que xnk, perdón, aquí está mal, ¿no? Para todo n natural existe un xn que supera n. Entonces, xnk tiene que ser mayor que nk, ¿cierto? Pero los nk, ¿a dónde tienden? Los nk tienden a infinito, porque acuérdense que los nk es una familia de subíndices. Pero si ustedes recuerdan la definición de subsucesión, los elementos o los subíndices de la subsucesión forman un conjunto infinito, ¿de acuerdo? Entonces, si forman un conjunto infinito de números naturales, ese conjunto tiende a infinito, ¿de acuerdo? Lo cual es una contradicción, pues la sucesión xn de su k es acotada. ¿Y la contradicción de dónde viene? Viene de haber supuesto que x no es acotado. Entonces, x tiene que ser acotado. Entonces, ¿qué cosa hemos probado? Hemos probado de esta forma que el conjunto x es cerrado y hemos probado que es acotado, por lo tanto, el conjunto x es compacto. Cerrado y acotado significa compacto. Listo, y está probado. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Claro está. Todo claro. ¿Será? Ajá. Muy bien. Siguiente. Está todo rayado esto. Ya. Chicos, este teorema queda como tarea, ¿ya? Tarea para ustedes. Dice que, dada una sucesión decreciente de conjuntos compactos no vacíos, x sub 1, x sub 2, x sub n, entonces la intersección de todos ellos es no vacío. Se parece al teorema de los intervalos encajantes, ¿no? O encajados. Solo que en este caso los conjuntos X no son necesariamente intervalos, ¿no? Los conjuntos X son compactos, ¿ya? Y la prueba es más o menos rápida. A ver cómo estamos de tiempo. ¿Alcanza o no alcanza? Las 9. Sí alcanza. Creo que lo hacemos. A ver, vamos a hacer un espacio aquí, ¿eh? A ver, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos teorema. Tenemos una familia de conjuntos compactos. Una familia X, ¿cómo era? Ya. Una familia X sub n. Todos compactos. ¿De acuerdo? Y es una sucesión decreciente de compactos. X1 contiene X2, contiene X3, y así. Así es, así es. Todos compactos. Entonces, la intersección de todos los xn es distinta del vacío, con n en los naturales. A ver, ¿está completo o falta algo? Ok, está completo. Muy bien.
como tenemos una familia de conjuntos xn, entonces para cada n natural, elegimos un elemento, un x sub n, que pertenezca al conjunto x sub n. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, observen que esta de aquí es una familia decreciente de conjuntos. ¿Qué significa? Que de x2 hacia adelante, todos están contenidos en x1. De x3 hacia adelante, todos están contenidos tanto en x2 como en x1. Muy bien. Quiere decir entonces que estos elementos, todos, forman una sucesión x sub n que va a estar contenida, ¿dónde? Va a estar contenida en el primer conjunto, en x1. Entonces, como x1, así como todos los x, es compacto, entonces, chicos, lo que tenemos aquí es una sucesión contenida en un compacto. Y como la sucesión está dentro de un compacto, entonces esta sucesión posee una subsucesión convergente. Entonces, x sub n posee una subsucesión, vamos a llamarla xnk convergente. Más aún, que converge a un elemento, vamos a bautizarlo con el nombre de A. Y ese A tiene que estar ¿dónde? Tiene que estar en x sub 1. ¿Cierto? Listo. Lo que yo tengo que probar es que existe un elemento que pertenece a todos ellos. Entonces, lo que yo afirmo es que este elemento A, afirmación, ese elemento A pertenece a X sub n. ¿Sí? Pertenece a X sub n para todo n. A ver, a ver. Quiero probar que hay un elemento que está dentro de todos ellos. ¿Sí? Exacto, el límite tiene que estar ahí adentro. Y esto vale para todo n. Muy bien, entonces voy a tomar un elemento un n cualquiera, sea n un número natural. ¿De acuerdo? Cualquiera, cualquier número natural. Cualquiera. Entonces, observen que la familia es una familia decreciente, ¿eh? Decreciente. Entonces, para todo n, sub k que sea mayor que n, observen que para este n, yo tengo un elemento x sub n que pertenece a x sub n. ¿De acuerdo? Entonces, si el subíndice n sub k es más grande que n, ¿eso qué significa? Significa entonces que x n sub k va a pertenecer a x n sub k. Y como este n sub k es más grande que n, este x n sub k está dentro de x sub n, porque la sucesión es decreciente. ¿Cierto? Chicos, ¿están acá o no? Entonces, x n sub k está en x sub n. A ver, vamos a juntar aquí los extremos nada más. Entonces, para todo nk que sea mayor que n, tenemos que x n sub k, sí, está bien, pertenece a x sub n. ¿Cierto? Listo, eso vale para todo nk mayor que n. Entonces, como x es compacto, pero x es compacto. Y si x es compacto, entonces, ¿qué significa? Significa entonces que... Ya. A ver, lo que quiero garantizar es que... Quiero garantizar que A está en xn, ¿no? Ah, ok. Listo. Entonces, como X es compacto, entonces yo tengo que esta sucesión de los XNK está dentro del compacto XN, ¿cierto? Entonces, en particular,
en particular X, perdón, acá es XN, ¿no? En particular XN es cerrado. ¿Cierto? Entonces, el límite de XN, K, que es igual a, tiene que pertenecer a XN. ¿Cierto? Entonces, si nosotros leemos ahora solamente los extremos, hemos probado que, dado cualquier número natural, N, A pertenece a XN. ¿Cierto? Entonces, ¿qué cosa queda probado? De esta forma queda probado que A está en XN para todo N natural. Es decir, A pertenece a la intersección de los X u N. Y eso era lo que queríamos probar. O dicho de otra forma, como está escrito arriba, la intersección de los XN es distinto del vacío. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo claro. Muy bien, ok. Listo. Entonces, a ver un ratito, déjenme ver qué sigue. Ya. Entonces, existe otra manera de caracterizar a los conjuntos compactos y es a través de los cubrimientos. ¿Qué cosa es un cubrimiento? Vamos a explicar eso. ¿Ya? Entonces, imagínense que tenemos un conjunto X. Tenemos un conjunto X, su conjunto en los reales, entonces, y una familia de conjuntos a la que hemos llamado A sub lambda. Entonces, esta familia A sub lambda se llama cubrimiento de X si al unir todos los A sub lambda llegan a cubrir X. ¿Qué significa que llegan a cubrir X? Que X va a estar dentro de esa unión. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tomase esta familia, la familia, por ejemplo, N más 1. ¿De acuerdo? Puedo cerrar a la izquierda o a la derecha, donde ustedes quieran. Y chicos, ¿qué sucede si ustedes unen todos estos conjuntos? ¿Cómo era? Ah, está bien. ¿Qué tal si ustedes unen todos estos intervalos, abierto en n y cerrado en n más 1, y hacen que n varíe en todos los naturales? Si ustedes hacen eso, entonces lo que van a obtener es este conjunto de aquí, el 0 más infinito. ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué significa? Significa entonces que esta familia, la familia de los conjuntos de la forma n más 1, con n variando en los naturales, es un cubrimiento del conjunto 0 más infinito. ¿Cierto? Listo, ahí tienen un cubrimiento, un ejemplo de cubrimiento. Por eso se llama cubrimiento, porque cuando unimos a todos estos conjuntos, logran cubrir al conjunto en cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, podría ser que estos conjuntos, estos de acá sean abiertos. Si fuesen abiertos, el cubrimiento se llama cubrimiento abierto, es lo que tenemos escrito aquí. Si los conjuntos A sub lambda son abiertos, diremos que A sub lambda es un cubrimiento abierto. Si, otra cosa que hemos escrito aquí, por si acaso, los subíndices lambda están variando en un conjunto L. Esta notación ya la hemos usado antes. Ese conjunto L puede ser un conjunto finito, infinito, numerable o no numerable. Si ese conjunto L es un conjunto finito, decimos que el cubrimiento es un cubrimiento finito. Ahora, si yo fijo un conjunto L y tomo un subconjunto de L, un L', y solamente considero aquellos conjuntos cuyo subíndice está en L', eso se llama un subcubrimiento del cubrimiento. ¿De acuerdo? Algo así como una subfamilia de la familia de conjuntos A sub lambda. ¿De acuerdo? Listo. Ejemplo, bueno, aquí ya coloqué el ejemplo. Así que hay un teorema, que es el teorema de Borel-Lebesgue, que dice lo siguiente. Dice que si tengo un conjunto compacto, ¿cuál es otra manera de caracterizar a los conjuntos compactos? Un conjunto es compacto cuando todo cubrimiento abierto de X posee un subcubrimiento finito.
todo cubrimiento abierto de X posee un subcubrimiento finito. En realidad se puede demostrar que es una equivalencia, se puede demostrar que es un sí solo sí. O sea, que si de todo cubrimiento abierto se puede extraer un subcubrimiento finito, eso significa que el conjunto es compacto. La prueba de esa versión sí, solamente sí, la pueden encontrar, chicos, en el libro de Los Lima, en el libro gordo de Los Lima, ¿ya? Ahí está. Y la demostración es un poquito extensa, así que la voy a dejar, como participan tanto, la voy a dejar para que la lean, ¿ya? Aquí está escrita, bien detalladita, así que la voy a dejar para que ustedes la lean. Ahí está la prueba a todo color y termina aquí. ¿Sí? Si hubiese alguna duda en relación a la demostración, chicos, me preguntan en la siguiente clase, ¿ya? Pero la voy a dejar de tarea. Si hubiese algún paso que no se entiende aquí en mis apuntes, ustedes me consultan en la siguiente clase. ¿Ya? Vamos a dejar esta demostración como ejercicio para ustedes. Muy bien. Ya. Vamos a hablar, para terminar el tema, vamos a hablar de un conjunto que se llama el conjunto de Cantor. Ya. Entonces, miren, vamos a hacer un dibujito. Entonces, imagínense que tenemos por acá una recta numérica. Ahí está. Y de la recta numérica vamos a considerar un intervalo, que va a ser el intervalo 0, 1. ¿Ya? Así que esto que he dibujado acá es solamente el intervalo 0, 1. A ver, creo que necesito dibujar un poquito más chico para que me alcance. Muy bien, entonces imagínense que este de acá es el intervalo 0, 1. Cerrado. Así que tenemos acá nuestro intervalo 0, 1. Muy bien, entonces aquí voy a colocar el número de intervalos. Y aquí voy a colocar la longitud de cada intervalo. Muy bien. A ver, les voy a explicar cómo se construye el conjunto de Cantor. Paso número 1, tomamos ese intervalo, el intervalo 0, 1. Obviamente hay un intervalo, obviamente la longitud del intervalo es 1. Paso número 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? A este intervalo lo vamos a dividir en 3 partes. ¿De acuerdo? Lo vamos a dividir en 3 partes iguales. Y entonces, más o menos va a quedar así. ¿Están iguales o no? Más o menos, ¿no? Lo hemos dividido en 3 partes iguales. Desde 0 hasta 1/3. De 1/3 a 2/3, creo que esa parte está más grande, ¿no? Y de 2/3 a 1. Y la parte central, que tendría que estar aquí, esta parte de aquí, la borramos, ¿sí? O sea, le hemos quitado lo que se llama el tercio medio. ¿Cuántos intervalos hay? 2 intervalos. ¿Cuál es la longitud de cada intervalo? 1/3. ¿Cierto? Muy bien. Siguiente paso. En el siguiente paso,
Vamos a hacer exactamente lo mismo. O sea, le vamos a quitar el tercio medio. Y aquí también lo mismo. Le vamos a quitar al intervalo el tercio medio. Ahí está. Muy bien, entonces, acá teníamos el intervalo que iba desde 0 hasta 1/3, y el otro que iba de 2/3 hasta 1. Si el primer intervalo lo dividimos en 3 partes, entonces tendríamos desde 0 hasta 1/9, de 1/9 a 2/9, de 2/9 a 1/3. Por acá tendríamos de 2/3 hasta 7/9, de 7/9 a 8/9, y de 8/9 hasta 1. Y le quitamos el tercio medio. Listo. Y entonces nos quedamos con el intervalo cerrado 0,1, perdón, 0,1 menos 1/3, 2/3, 7/9 y 8/9, 1. ¿Cuántos intervalos hay? Entonces tenemos 4 intervalos. ¿De qué longitud es cada intervalo? Longitud 1/9. Y por si acaso voy a hacer uno más. Yo creo que ya no es necesario, pero creo que todavía me alcanza el espacio. Así que acá tengo el intervalo 0, 1/9, 2/9, 1/3, 2/3, 7/9, 8/9, 1. Así que cada uno de estos intervalitos lo vamos a dividir en 3 partes. Y luego le vamos a quitar el tercio medio. ¿Sí? Mismo procedimiento de antes. Cada intervalo se divide en 3 partes y le quitamos el tercio medio. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos esto. Tendríamos un intervalo chiquito que va desde 0 hasta 1/9, que se ha dividido en 3 partes, así que sería desde 0 hasta 1/27. Luego desde 2/27 hasta 1/9. Y le quitamos el tercio medio. Ahí está. Luego el otro intervalo iba desde 2/9 hasta 1/3. ¿Sí? Y le hemos quitado el tercio medio, así que ahora va de, ¿qué sería? 3, 6, 7. 7/27, 8/27. Luego por acá tenemos el intervalo que va de 2/3 hasta 7/9, que lo hemos dividido en, ¿esto qué cosa es? 3, 6 novenos, 7/9. 18. 19/27, 20/27. Y le quitamos el tercio medio. ¿De acuerdo? Por acá también. Acá iba de 8/9 hasta 1. Acá son 26/27. Y aquí son 25/27. Y yo creo que es suficiente para darse cuenta. Le quitamos el tercio medio y así. ¿Cuántos intervalos tenemos? Tenemos 8 intervalos. ¿De qué longitud es cada intervalo? Un 27. Y continuamos el proceso. ¿Cuántas veces? Infinitas veces. ¿Ya? Chicos, ahí ustedes continúan haciéndolo. Si todavía no se han convencido o no se han dado cuenta de cómo es, se consiguen ahí una sábana de papel y lo pueden construir. ¿Ya? A ver, ¿qué quiero notar? Quiero notar bastantes cosas. Primero, el número de intervalos. ¿Ya? Vamos a contar aquí los intervalos. Entonces, aquí a la izquierda voy a numerar los pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso n. ¿Ya? A ver, en el paso 1 tenemos ¿cuántos intervalos? Tenemos un intervalo, 2 a la 0. En el paso 2 tenemos ¿cuántos? Tenemos 2 intervalos, 2 a la 1. En el paso 3, 2 a la 2. En el paso 4, 2 al cubo. En el paso n tendremos ¿cuántos intervalos? Tendremos 2 a la n menos 1. Ahora vamos a ver el tamaño de los intervalos. En el paso 1, el intervalo tiene la forma de 1 sobre 3 a la 0. Acá, bueno, no hay nada que hacer. 1 sobre 3 a la 1. Aquí sería 1 sobre 3 al cuadrado. Por acá será 1 sobre 3 al cubo. Y así. Así que en el paso n, los intervalos serán de la forma o de tamaño 1 sobre 3 a la n menos 1. ¿Cierto?
Entonces, ¿qué cosa notamos? Notamos que conforme vamos avanzando, conforme vamos repitiendo los pasos, ¿qué es lo que sucede? El número de intervalos tiende a dónde? El número de intervalos tiende a infinito. Y el tamaño de cada intervalo tiende a cero. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, a ver, los intervalos que retiramos, todos los intervalos que retiramos son conjuntos abiertos. Y los intervalos que van quedando en cada paso son intervalos cerrados. Y ustedes ya saben, chicos, que los intervalos cerrados son conjuntos cerrados. Así que en cada paso, lo que queda en cada paso es un intervalo, lo que queda en cada paso es un conjunto de intervalos cerrados. Este es un intervalo cerrado, este también. Intervalo cerrado, este también. Cerrado. Todos los intervalos que quedan son cerrados. Y como en cada paso lo que queda es una cantidad finita de intervalos cerrados, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes saben que la unión finita de conjuntos cerrados es cerrado. Así que en cada paso lo que me queda es un conjunto cerrado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué otra cosa? En cada paso, lo que queda siempre es un subconjunto de 0,1, porque 0,1 es mi conjunto inicial, mi conjunto original. Y como el 0,1 es acotado, todo lo que va quedando en cada paso también es acotado. O sea que lo que queda en cada paso, lo que queda en cada paso es un conjunto compacto. ¿Está bien o no? Por ser cerrado y acotado. Muy bien. Entonces, ya está. Entonces yo creo que ahora ya puedo escribir aquí algunas cosas. Entonces le voy a ir colocando nombre a estos conjuntos, ¿ya? Eh, el conjunto, voy a llamarlo K sub n, que queda en el enésimo paso, está formado, o mejor voy a colocar así, es compacto e igual a la unión de cuántos intervalos, de 2 a la n menos 1 intervalos, ya no me alcanzó, pero lo voy a escribir aquí abajo, intervalos compactos, ¿sí? Intervalos cerrados y acotados. Muy bien, primera observación. ¿Qué es el conjunto de Cantor? Se denomina conjunto de Cantor lo vamos a llamar K, al conjunto que se obtiene al repetir indefinidamente el proceso anterior. Y entonces uno se podría preguntar, sí, pero ¿y al final qué cosa queda? Porque pareciera que no queda nada, ¿no? Porque si ustedes miran el dibujo, en cada paso van quedando intervalos cada vez más chiquitos, ¿no? Ya cuando esté en el paso 100, me van a quedar, ¿cuántos? Me van a quedar 2 a la 99 intervalos, y cada intervalo va a ser de tamaño 1 sobre 3 a la 99. ¿Se imaginan? Entonces, alguien podría pensar que después de repetir esto indefinidamente, pues no queda casi nada. Ya, lo que sucede es que nuestra imaginación es finita, ¿no? Y entonces es difícil de visualizar un conjunto como este. Bueno, uno puede tener una idea como que van a quedar unos cuantos puntitos por ahí, ¿no? Entonces, vamos a tratar de descubrir, no ver, porque no lo vamos a poder ver, vamos a tratar de descubrir más o menos cómo es la estructura de este conjunto de Cantor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se podría escribir el conjunto de Cantor? El conjunto de Cantor K. A ver, chicos, un ratito.
A ver, el conjunto de Cantor K, ¿cómo se podría escribir? Se podría escribir como... ¿Dónde dejé el lápiz? Aquí está. Se podría escribir así. A ver. Si ustedes observan, por ejemplo, ¿cómo podrían escribir este conjunto de aquí? Claro, ese se puede escribir de manera explícita, pero ¿cómo se podría escribir con respecto al conjunto anterior? Se podría escribir como el conjunto original, 0, 1, menos el que hemos quitado, ¿cierto? Así que este conjunto sería el 0, 1, menos el que habíamos quitado, que era 1/3, 2/3, ¿cierto? Listo. ¿Cómo se podría escribir el siguiente conjunto? Este de acá. Este de aquí se podría escribir como el 0, 1, menos el que quitamos al inicio, que era 1/3, 2/3, menos el que quitamos después, 1/9, 2/9, menos el que quitamos después, que es 7/9, 8/9. O sea, que se podría escribir como 0, 1, menos la unión de intervalos, voy a llamarlos I sub n, donde estos intervalos I sub n son los intervalos que hemos retirado, ¿de acuerdo? Y eso se puede hacer en cada paso. Entonces, cuando nosotros repitamos eso, indefinidamente, el número de intervalos que vamos a quitar será una cantidad infinita de intervalos, ¿de acuerdo? Así que esos intervalos I sub n van a formar una colección, una familia infinita de intervalos, todos abiertos, ¿de acuerdo? Por eso es que el conjunto de Cantor K se puede expresar así. El conjunto de Cantor K se puede expresar como la unión, ¿no? Sería como el intervalo 0, 1 menos la unión de los intervalos I sub n, con n variando en lo naturales, ¿no? Donde los intervalos, donde I sub n es la familia de intervalos abiertos, que se han retirados. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, como esta intersección, perdón, como esta diferencia, 0, 1 menos la unión de los I sub n, con n no naturales, se puede escribir de esta manera. Ustedes saben que la diferencia de dos conjuntos siempre se puede escribir como la intersección de esto, ¿cierto? Así es. Así que esto de acá sería así. Sería 0, 1 intersectado con el complemento de los I sub n. Listo. Pero cada I sub n es un intervalo abierto. ¿De acuerdo? I sub n es un intervalo abierto. O sea, un conjunto abierto. Y ustedes saben que la unión arbitraria de abiertos es abierto. Así que esto de aquí es abierto. Y ustedes saben que el complemento de un abierto es cerrado. Así que esto de acá es cerrado. ¿Cierto? Y como este de aquí también es cerrado, entonces lo que tengo aquí es la intersección de dos cerrados. Y como ustedes recordarán, la intersección de dos cerrados es un cerrado. Entonces, K es cerrado. Además, K es un subconjunto de 0, 1. Eso significa entonces que K también es acotado. Y si K es cerrado y es acotado, eso significa que el conjunto de Cantor K es compacto. Listo. Tenemos ahí entonces una primera propiedad del conjunto K. El conjunto K está formado por conjuntos compactos. Perdón, el conjunto K es un conjunto compacto. Ahora, uno podría pensar, quizás motivado por el gráfico nada más, que el conjunto de Cantor, K, va a ser igual a la unión de intervalos. Entonces alguien podría pensar que el conjunto de Cantor aquí en el infinito va a tener un montón de intervalitos de tamaño
casi cero, de tamaño pequeñísimo, ¿no? Pero no es así. El conjunto de Cantor no contiene ningún intervalo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Bueno, aquí algunas propiedades del conjunto K. Bueno, la primera ya la acabamos de probar. K es compacto. Muy bien. La segunda. K no contiene ningún intervalo. No contiene intervalo abierto. No contiene intervalos abiertos. Supongamos que contenga algún intervalo, ¿de acuerdo? A ver. Supongamos que K contenga algún intervalo I. ¿De acuerdo? Alguien podría pensar, sí, pero puede contener un intervalo pequeñísimo. A ver, ¿de qué tamaño? A ver, que tenga tamaño 1 sobre 1.000.000. Ya, voy a colocar un tamaño más chico todavía, ¿ya? Supongamos que acá contenga algún intervalo I de tamaño épsilon. Épsilon puede ser el número más pequeño que se puedan imaginar. Entonces, como la sucesión 1 sobre 3 a la n tiende a 0, entonces existe un número natural n sub 0 tal que para todo n que sea mayor o igual que n sub 0, el número 1 sobre 3 a la n va a ser menor que epsilon. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, en el enésimo paso, creo que no necesito ese n, me basta con el n sub 0. Sí, voy a colocarlo así, no. Pensé que necesitaba una sucesión, pero me basta con 1. Existe un n sub 0 tal que 1 sobre 3 a la n sub 0 sea menor que epsilon medios. Menor que epsilon. Entonces, ¿por qué estoy tomando de esa forma? Porque en el enésimo paso, los intervalos son de la forma 1 sobre 3 a la n menos 1. ¿Ya? Entonces aquí mejor le voy a colocar así. A la n0 menos 1. Listo. Entonces, en el enésimo paso, en el n sub 0 ésimo paso, los intervalos restantes, son de tamaño 1 sobre 3 a la n sub 0 menos 1, que es menor que epsilon. Eso es en el enésimo paso, en el paso n sub 0. Pero como me faltan todavía infinidad de pasos, entonces yo ya sé que en ese intervalo, perdón, en ese instante o en ese paso n sub 0, los intervalos van a ser de tamaño, de este tamañito, ¿ya? Que es un tamaño menor que epsilon, entonces imposible que haya un intervalo de tamaño epsilon dentro del conjunto de Cantor, ¿cierto? En el paso n sub 0, los intervalos restantes son de tamaño menor que epsilon. Luego, es imposible que K contenga algún intervalo de tamaño que contenga algún intervalo abierto nada más, que contenga algún intervalo. Listo. Y como no contiene ningún intervalo, entonces la tercera propiedad ya sale casi gratis. Y es que K no posee puntos interiores. ¿Qué significa? Que el interior de K es vacío. Porque si el interior de K fuese diferente de vacío, entonces significaría que K posee un punto interior. Y si K posee un punto interior, entonces existiría un épsilon tal que el intervalo de radio épsilon y centro A estaría contenido en K.
Pero acabamos de probar que el conjunto de Cantor K no contiene intervalos, por lo tanto, tampoco va a contener puntos interiores. Por eso es que el interior del conjunto de Cantor es vacío. ¿De acuerdo? Listo. Así que esa propiedad sale casi gratis. Uy, ¿qué pasó? A ver, ¿qué más? Eh, ya. Entonces alguien podría pensar que el conjunto de Cantor está formado por puntitos, ¿no? Entonces, si ustedes creen que el conjunto de Cantor aquí abajo en el infinito está formado por puntitos, quizás muy pegaditos, ustedes le colocan una lupa, y entonces, si fuese un punto, estos puntos se verían separados. Y entonces, este de acá sería un punto aislado. Pero se puede demostrar, chicos, que el conjunto de Cantor, ¿dónde está la propiedad? Me la perdí. El conjunto de Cantor no posee puntos aislados. O sea, sus puntos son puntos de acumulación. Y eso, a ver, no lo voy a probar ahorita, ya por el tiempo. Pero creo que los puedo convencer con un dibujo. Entonces, miren, vamos a usar el método de la lupa. A ver, aquí está el 0,1. Solamente me voy a concentrar en un punto. A ver, mejor acá, en el gráfico que ya hice. A ver, quiero que me digan qué puntos van a estar en el conjunto de Cantor sí o sí, de todas maneras. Entonces, en cada paso ustedes van a quitar el tercio medio. Quitaron el tercio medio, se quedaron con esto. Quitaron el tercio medio, se quedaron con esto. Quitan el tercio medio y así. Pero en cada paso, los puntos que van quedando siempre son los extremos de los intervalos que se han quitado. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, acá yo quité el intervalo 1/3, 2/3. Y este punto, el 1/3, 2/3, pertenece al conjunto de Cantor. Así que me voy a concentrar, por ejemplo, en el punto 1/3 nada más, ¿ya? En este de aquí, ¿ya? Ese lo voy a sacar en mi siguiente dibujo. He colocado la lupa y ahí está el 0, 1/3. Entonces, ¿ahora qué hago? Ahora le voy a quitar el tercio medio. Cuando le quito el tercio medio, entonces le quito toda esta parte de acá, la tercera parte. Y entonces aquí me voy a quedar con un intervalo, que va a ser este de aquí. ¿Y cómo queda el 1/3? Sobrevive. Muy bien. Y ahora lo divido en 3 y le quito el tercio medio y me quedo con este intervalito de aquí. ¿Qué pasó con 1/3? Sobrevive. Y ahora le quito el tercio medio y me queda este intervalito de aquí. ¿Y qué pasó con 1/3? Sigue estando en el conjunto. Y ahora le quito el tercio medio. ¿Y qué pasó con 1/3? Sigue estando en el conjunto. Eso que hice con 1/3 lo podría hacer con cualquier otro. ¿Ya? Lo podría haber hecho con este de acá, por ejemplo. Este de aquí, ¿qué cosa es? Este de acá es un noveno. Y cuando le quité el tercio medio, aquí me quedó 2/27. Lo podría hacer con 2/27. 2/27. Cuando le quité el tercio medio, acá me quedó... Chicos, ya no sé qué quedó. Bueno, ya ustedes van probando. Lo que quiero decir es que estos extremos de los intervalos que se van quitando en cada paso siempre sobreviven y quedan para el siguiente paso. Así que los puntos, que son los extremos de los intervalos omitidos, siempre están en el conjunto de Cantor. ¿De acuerdo? Además, los extremos de los intervalos omitidos, como se obtienen trisecando cada segmento que va quedando, entonces son números racionales. ¿De acuerdo? Bueno, entonces miren, los extremos de los intervalos omitidos, o sea, los que vamos borrando, son números racionales. Siempre, todos son números racionales. Y pertenecen, porque esos sobreviven hasta el final, esos nunca se van a quitar, y pertenecen al conjunto K. Siempre pertenecen al conjunto K. Muy bien, entonces si alguien me pregunta, a ver, quiero un ejemplo de un punto que esté en el conjunto de Cantor. Bueno, si yo quiero un ejemplo de un punto que está en el conjunto de Cantor, yo le diría el 0, pues el 0, el 1, el 1/3, el 1/9, el 1/27. Todos los números de la forma 1/3 a la n.
porque el intervalo 0, 1 sobre 3 a la n es el primer intervalo que queda en el paso n0 más 1, ¿cierto? Entonces significa que este punto de aquí va a estar en el conjunto de Cantor. El 0 también. El 0, el 1, ¿de acuerdo? Esos puntos están en el conjunto de Cantor. Y esos son los puntos que podemos ver. La pregunta es si existirán puntos. Esta es la pregunta, la que no podemos ver, ¿ya? La que le cuesta a nuestra imaginación. No sé si lo logren, ¿eh? Yo no lo he logrado. Creo que es imposible imaginarse eso. Bueno, al menos lo que quiero decir es lo siguiente. Existen elementos del conjunto K que no son o que no sean extremos de intervalos retirados. No sé si se entiende la pregunta. Lo que nosotros ya sabemos es que los extremos de los intervalos que se van quitando en cada paso pertenecen al conjunto de Cantor. Eso ya están en el conjunto de Cantor. ¿Pero existirán otros? Entonces, para responder esa pregunta, yo podría responderla así. El conjunto de Cantor K está formado por dos tipos de puntos. Primero, aquí en este primer conjunto está el conjunto de los puntos que son extremos de intervalos que han sido retirados. Cada vez que retiramos un intervalo, ese intervalo tiene dos extremos y esos dos extremos están en el conjunto de Cantor. Entonces, yo no sé si habrá más todavía no lo sé. Pero si hubiese más, aquí estarían los puntos que no son extremos de intervalos que han sido retirados. ¿Están de acuerdo o no? Tengo los que son puntos de intervalos retirados y los que no son puntos de intervalos retirados. Alguien podría decirme, sí, profe, pero yo creo que de estos no hay. Entonces este de acá sería vacío. Entonces los voy a convencer que de estos sí hay. Y no solo que sí hay, sino que de estos son más. Profe, pero si no se puede ver ninguno, en efecto, no se puede ver ninguno, pero son más. ¿Por qué? Porque si a este primer conjunto, vamos a bautizarlo con un nombre, a este primer conjunto lo llamamos A y a este segundo conjunto lo llamamos B, nosotros ya sabemos que A, los extremos de intervalos retirados son números racionales y entonces A está dentro de los racionales. Entonces, quiere decir que este conjunto A es numerable. ¿Cierto? Ese conjunto A es numerable. Muy bien. Ya. ¿Y el conjunto de Cantor K será numerable o no? Vamos a ver. Conjunto de Cantor, ¿dónde está? ¿Cómo puedo ver si es numerable o no? Ya. ¿Qué hora son? Ya, chicos, aquí vamos a hacer un acto de fe, ¿ya? Necesito probar algo.
quiero probar que el conjunto de Cantor K no es numerable. Así que por un momento vamos a aceptar eso lo voy a probar en la siguiente clase. Entonces voy a escribirlo así. Pero K no es numerable. ¿Sí? ¿Por qué? Esto es por lo que probaremos la siguiente clase. ¿Ya? Entonces, por un momento, quiero que acepten que el conjunto K no es numerable. Entonces, si este no es numerable y este sí es numerable, quiere decir que B no es numerable. Entonces, bueno, quiere decir dos cosas. Primero, que B no puede ser vacío. Entonces, B diferente de vacío. Porque si B fuese vacío, entonces yo tendría que un no numerable es igual a un numerable. Absurdo. B es no vacío y además es no numerable. Bueno, y si ustedes comparan un conjunto numerable con uno no numerable, ese conjunto no numerable obviamente va a tener más infinitos más elementos que el conjunto numerable, ¿cierto? A pesar de que este conjunto A es un conjunto numerable infinito, ¿de acuerdo? Es infinito numerable. Entonces, solo que ese, por ser numerable, tiene la cardinalidad de n y el otro tiene la cardinalidad de r, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Significa que el conjunto B posee más elementos que el conjunto A. O sea que si ustedes colocan los puntos que son extremos de intervalos retirados y los que no son extremos de intervalos retirados, entonces los elementos del conjunto de Cantor que no son extremos de intervalos retirados son más que los elementos del conjunto de Cantor que sí son extremos de intervalos retirados. Que eso es difícil de imaginárselo porque nuestra capacidad de dibujo o de imaginación pues ya no nos permite ir hasta el infinito, ¿no? Que en el infinito es cuando termina la construcción del conjunto de Cantor. Muy bien, entonces quedo debiendo un par de cosas. Quedo debiendo la prueba de que K no es numerable. A ver, déjenme ver un ratito más cómo se puede probar directamente. K no numerable. No, directamente no sale. No, hay que hacer una prueba. Ya chicos, entonces quedo debiendo dos cosas. Primero, probar que el conjunto de Cantor no es numerable. Y segundo, probar que todos los puntos del conjunto de Cantor son puntos de acumulación. Sí, o sea que no posee puntos aislados. ¿Ya? Entonces, ahí les debo dos cosas. Entonces, deuda 1, K es numerable. Deuda 2, que el derivado de K es K. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, yo creo que con esta sale esta. No me acuerdo ahorita, pero... Muy bien, chicos. Entonces yo creo que por hoy está bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Hay alguien ahí o estoy hablando solo? No, profe, está claro. Está claro. Seguro. Está claro, profesor. La idea. La idea. Pues, ya. Muy bien. Entonces, pues mejor vamos a hacer otra cosa. ¿Ya? Voy a escribir la demostración de la numerabilidad, de la no numerabilidad del conjunto K y la voy a anexar aquí. ¿Ya? Entonces, junto con el otro teorema que les indiqué, la leen. Si tienen alguna duda, la voy a escribir mañana y mañana les envío mis apuntes. ¿Ya? Si tuviesen alguna duda, si algún paso no se entiende, me preguntan y les puedo hacer un repaso breve de la prueba. Si no hay dudas, pasaríamos al siguiente tema. Muy bien, entonces creo que por hoy está bien.
Plugin. Profesor,